Chalino Sánchez nació el 30 de agosto de 1960 en Las Flechas, un humilde rancho en el municipio de Culiacán, Sinaloa. Su familia, como muchas en la región, dependía del trabajo en el campo, donde se labraban largas jornadas para apenas ganar lo suficiente. Desde muy pequeño, Chalino entendió el peso de la tierra y el dolor de las ausencias, como aquella que marcaría su vida para siempre, la muerte violenta de su hermano mayor, Armando. Armando Sánchez era un referente para Chalino, una figura de fuerza y protección. Sin embargo, cuando Chalino tenía tan solo 15 años, Armando fue asesinado en un acto de venganza en el propio rancho. Ese golpe le dejó una herida imborrable, un resentimiento que alimentaría su espíritu rebelde y que eventualmente plasmaría en sus canciones. Sin opciones para buscar justicia y sin recursos para vengar a su hermano, Chalino tomó una decisión arriesgada que cambiaría su vida para siempre: escapar a Estados Unidos. Con apenas 19 años, Chalino se embarcó en una peligrosa travesía hacia el norte. Sin papeles ni guía, cruzó la frontera ilegalmente en busca de un futuro mejor. En ese entonces, cruzar hacia Estados Unidos era una hazaña que implicaba noches sin dormir, semanas de incertidumbre y una constante amenaza de captura por la migra. Chalino se convirtió en otro más de los miles de migrantes que arriesgan sus vidas para huir de la violencia y pobreza, y al llegar a Los Ángeles, se sumó a una comunidad de migrantes sinaloenses que, al igual que él, soñaban con una vida mejor. Pero ese sueño parecía lejano. La vida en las calles de Los Ángeles, lejos de ser fácil, le ofrecía pocas opciones más allá del trabajo duro y las promesas rotas. En esos primeros años en Los Ángeles, Chalino trabajó en lo que encontraba, lavando autos, vendiendo de puerta en puerta e incluso como chofer. Cada trabajo era una lucha, pero lo mantenía enfocado en su objetivo. En el fondo de su mente, el recuerdo de su hermano y la injusticia que vivió en México lo acompañaban a cada paso, alimentando un fuego que no lo dejaba en paz. En aquellos días difíciles, Chalino también se aferraba a otra cosa: su amor por la música. Creció escuchando los corridos de Antonio Aguilar y las baladas de José Alfredo Jiménez, músicos que daban voz a las experiencias de los mexicanos y que, sin saberlo, fueron inspiración para lo que él estaba destinado a hacer. Los primeros años de Chalino en Estados Unidos fueron difíciles, pero su vida dio un giro inesperado cuando fue arrestado y pasó un tiempo en la cárcel de Tijuana. Fue un episodio oscuro y tenso, pero en la celda conoció a personas que también tenían historias que contar y que, al igual que él, querían que sus vidas fueran escuchadas. Ahí fue donde encontró una chispa, una certeza. Su voz y sus letras podían dar forma a esas vidas que parecían condenadas al olvido. La cárcel le dio claridad sobre el camino que quería seguir. Lejos de acobardarse, salió de ese lugar más decidido que nunca a transformar sus vivencias y las de otros en música. Cuando volvió a Los Ángeles, Chalino comenzó a buscar maneras de grabar sus canciones. Sabía que el camino no sería fácil, pero algo en él tenía una determinación férrea. En un pequeño estudio local, grabó sus primeros corridos y comenzó a vender casetes en los mercados y calles. De boca en boca, su música empezó a resonar entre la comunidad latina en California. La gente conectaba con esas letras crudas y reales que hablaban de la vida y la muerte, de la traición y la lealtad. Con cada canción, Chalino ganaba más seguidores y, sin darse cuenta, se estaba convirtiendo en un ícono para aquellos que compartían sus raíces y sus vivencias. A finales de los años 80, Chalino dio un paso importante que consolidó su carrera. Gracias a su creciente popularidad entre la comunidad mexicana en California, tuvo la oportunidad de grabar de manera más formal en pequeños estudios independientes, aunque aún sin el respaldo de una disquera importante. Las producciones de esta etapa, aunque modestas en calidad, capturaban la esencia del género que él popularizaba, el narcocorrido. Temas como Nieves de Enero, El crimen de Culiacán y Alma enamorada comenzaron a sonar en las fiestas, en las reuniones y en las calles, donde sus letras resonaban como un eco de las vidas de los inmigrantes, de aquellos que habían dejado su hogar en busca de oportunidades. A medida que Chalino empezaba a ganar notoriedad, también crecía la controversia en torno a él. Muchos cuestionaban su decisión de glorificar la vida de los narcotraficantes y de hablar tan abiertamente sobre la violencia.
Sin embargo, Chalino sostenía que su intención nunca fue alabar el crimen, sino retratar una realidad de la que nadie hablaba y que no podía ser ignorada. Sus canciones eran un grito de resistencia y, para muchos, un símbolo de identidad. Su carisma y autenticidad también atrajeron la atención de otros artistas en el medio. En Los Ángeles, comenzó a codearse con músicos y figuras del cine mexicano que también buscaban representar la cultura fronteriza y del narcotráfico de una forma genuina. Aunque no estaba involucrado directamente en la industria cinematográfica, Chalino fue un precursor en llevar a la música lo que otros contarían en la pantalla. Inspiró a otros cantantes y bandas que, al igual que él, empezaron a desafiar los límites del género y a narrar el mundo del narcotráfico y la cultura del norte con un enfoque sin precedentes. Sin embargo, el éxito de Chalino no estuvo exento de peligros. Sus canciones, que contaban historias de personajes reales, despertaron incomodidad entre algunos. Las referencias a ciertos nombres y episodios no pasaban desapercibidas, y hubo quienes lo vieron como una amenaza. Chalino se hizo de enemigos, aunque él era plenamente consciente de los riesgos que corría. De hecho, ese peligro inminente, en lugar de alejarlo, parecía fortalecer su determinación. Aún así, empezó a tomar precauciones, llevaba siempre consigo una pistola y, en los conciertos, era común verlo acompañado de amigos y conocidos que actuaban como su protección personal. El riesgo formaba parte de su vida y de su arte. En 1992, Chalino llegó al punto culminante de su carrera cuando fue invitado a dar un concierto en Culiacán, Sinaloa, su tierra natal. Para él, regresar a Sinaloa no solo era una oportunidad de mostrar su éxito, era un regreso cargado de simbolismo. Aquel concierto, realizado en el Salón Bugambilias, fue un evento cargado de emoción, donde cientos de personas acudieron para verlo en vivo. Sin embargo, la noche estaba destinada a ser uno de los momentos más oscuros de su vida. En medio de su presentación, Chalino recibió una nota que le fue entregada por un desconocido en pleno escenario. El mensaje, que se rumora contenía una amenaza, alteró visiblemente su semblante, pero, con valentía, continuó el concierto hasta el final. La madrugada del 16 de mayo de 1992 quedó grabada en la historia de la música regional mexicana. Chalino Sánchez, quien apenas horas antes había dado un concierto cargado de energía y entrega en Culiacán, fue encontrado sin vida a las afueras de la ciudad. La noticia se extendió rápidamente, dejando a sus seguidores en un estado de shock y despertando teorías y rumores sobre lo que realmente sucedió aquella noche. Chalino, el hombre que cantaba sobre la vida y la muerte en las calles de Sinaloa, había encontrado un final tan trágico y violento como los de muchos personajes de sus corridos. Según los informes de la policía, luego de su concierto en el Salón Bugambilias, un grupo de hombres armados, supuestamente identificados como policías, lo interceptaron y lo obligaron a subir a un vehículo. Horas después, su cuerpo fue hallado con múltiples heridas de bala, con las manos atadas y signos de tortura. La brutalidad de su asesinato conmocionó a su familia, a sus fans y a la comunidad mexicana en ambos lados de la frontera. No obstante, nadie fue detenido ni procesado por el crimen. El asesinato de Chalino se convirtió en un caso sin resolver, envuelto en misterio y silencio. La tragedia de su muerte dio pie a numerosas teorías sobre los motivos detrás del asesinato. Una de las hipótesis más extendidas apunta a una posible venganza. En el pasado, Chalino había sido testigo y protagonista de conflictos en Sinaloa, y la muerte de su hermano Armando, años atrás, dejó enemistades abiertas que tal vez regresaron para cobrar una cuenta pendiente. Otros sugieren que durante su tiempo en la cárcel, había cruzado caminos con personas poderosas e influyentes, y que algunas de sus letras, por más que fueran un reflejo de su entorno, pudieron haber incomodado a alguien. Otra versión, quizás la más controvertida, vincula su asesinato con el narcotráfico. Chalino era conocido por cantar corridos que hacían referencia directa a figuras del crimen organizado, y aunque nunca hubo pruebas de que estuviera relacionado con los cárteles, el contenido de sus canciones y su conexión con el mundo de los narcos de Sinaloa pudo haber sido suficiente para atraer la atención de personajes peligrosos.
En una tierra donde las lealtades son volátiles y la violencia es una constante, Chalino pudo haber cantado una historia demasiado cercana a la realidad, una historia que alguien quería silenciar para siempre. El misterio se intensificó cuando se supo que una mujer, aparentemente enamorada de Chalino, mantuvo una relación con este a pesar de estar casada con un poderoso miembro del cártel. Ella en algún momento habría tratado de cortar la relación debido a las amenazas de su esposo. Pero luego, en lugar de alejarse del cantante, se dice que la mujer se volvió más protectora y obsesiva en un intento por mantener en secreto su romance prohibido. La situación se tornó aún más peligrosa cuando la mujer comenzó a involucrarse directamente en los negocios del esposo, adquiriendo poder dentro del círculo íntimo de su marido. Lo que ocurrió después es materia de conjeturas. Algunos sostienen que el esposo, al enterarse de que su mujer no solo había mantenido su relación con Chalino, sino que además se había involucrado emocionalmente con él, planeó su venganza de manera meticulosa. El asesinato de Chalino, según esta teoría, habría sido orquestado no solo como una represalia por el desaire a su honor y poder, sino como un castigo para la mujer que había osado desafiar a su poderoso marido. A pesar de su trágico final, el legado de Chalino Sánchez no hizo más que crecer después de su muerte. Sus canciones se convirtieron en un símbolo de resistencia, de coraje y de identidad para los mexicanos en todo el mundo. Su vida, su carrera y su violento asesinato consolidaron su estatus como leyenda, y lo que alguna vez fue un género marginal se transformó en una corriente masiva de la música mexicana. Con Chalino, el narcocorrido encontró su figura más emblemática, alguien que rompió barreras y habló de la realidad de lo suyo sin filtros ni concesiones. Su influencia dio lugar a toda una generación de músicos que encontraron en él un referente y una inspiración para contar sus propias historias. Las canciones de Chalino, como Nieves de Enero, Alma Enamorada y El Crimen de Culiacán, siguen resonando décadas después de su muerte, y su historia se ha convertido en un mito popular. Mientras Chalino cantaba, un hombre del público se acercó a uno de los asistentes de seguridad y le entregó un pequeño papel doblado. El mensaje fue llevado al escenario y entregado al cantante, quien lo tomó con naturalidad al principio, como si no fuera algo fuera de lo común. Los ojos de Chalino recorrieron rápidamente la nota, pero lo que leyó en ese instante hizo que su semblante cambiara de manera perceptible. Cuando se habla de Chalino Sánchez, es inevitable pensar en una figura que trasciende las fronteras de la música norteña. Su historia es la de un hombre cuya vida estuvo marcada por los contrastes, la lucha por salir adelante en un entorno hostil y el aplauso de las multitudes que veían en él una representación auténtica de sus propias vivencias. Chalino no era un cantante cualquiera, era el cronista de un México profundo y, al mismo tiempo, un símbolo de las aspiraciones de quienes buscaban el sueño americano. Nacido el 30 de agosto de 1960 en un pequeño rancho de Sinaloa llamado Las Flechas, Rosalino Sánchez Félix creció en medio de las adversidades que definen a tantos en esa región: pobreza, trabajo duro y una constante tensión por la violencia que asolaba las zonas rurales. Desde muy joven, la tragedia marcó su vida cuando perdió a su hermano, Abelardo, en un crimen que, según se dice, Chalino nunca pudo perdonar. Este episodio no solo moldeó su carácter, sino que sembró las semillas de un hombre decidido a tomar el control de su propio destino. A principios de los años 80, Chalino emigró a Estados Unidos, como tantos otros que buscaban una mejor vida. Se estableció en Los Ángeles, donde alternaba trabajos humildes con su creciente incursión en el mundo musical. Aquí, en el corazón de la comunidad mexicana en California, Chalino encontró un público que entendía y valoraba sus corridos. No eran canciones comunes, eran historias que retrataban el lado oscuro de la vida, cargadas de valentía, tragedia y rebeldía. Su voz áspera, lejos de los estándares de perfección técnica, era el vehículo perfecto para transmitir el dolor y el orgullo de los personajes que protagonizaban sus corridos. Sus composiciones hablaban de narcotraficantes, fugitivos y hombres valientes que enfrentaban su destino con dignidad. Estos temas, aunque controvertidos, resonaban profundamente en un público que veía en Chalino a alguien que cantaba su verdad. Pero el ascenso de Chalino no estuvo exento de enemigos.
Su música no solo era una celebración de la vida en el norte y en las fronteras, también se adentraba en temas que generaban incomodidad en ciertos sectores. Algunos decían que sus canciones eran un desafío a los poderosos, otros que sus vínculos con historias reales lo ponían en peligro constante. En un ambiente donde las líneas entre el arte y la realidad se difuminaban, Chalino se convertía tanto en un ídolo como en una figura polémica. Sus letras, a menudo catalogadas como crudas y realistas, eran el espejo de una vida llena de desafíos y valentía. Mientras sus corridos ganaban popularidad, también lo hacía el misterio que lo rodeaba. ¿Qué secretos escondía su vida? ¿Qué enemigos había hecho en su camino? Estas preguntas comenzarían a cobrar mayor relevancia en la fatídica noche del 15 de mayo de 1992. La noche del 15 de mayo de 1992, el Salón Bugambilias de Culiacán, Sinaloa, estaba lleno de energía y expectación. Chalino Sánchez, ya una leyenda viviente de los corridos norteños, estaba por subir al escenario. La audiencia, conformada en su mayoría por trabajadores, jóvenes admiradores y familias completas, había venido a verlo interpretar las canciones que habían marcado sus vidas. Para muchos, escuchar a Chalino cantar era más que un simple espectáculo, era un acto de conexión, de catarsis colectiva, un momento para sentir que las historias que él narraba también les pertenecían. Chalino apareció en el escenario con su habitual sombrero y traje, su presencia imponente y al mismo tiempo sencilla. Su voz, aunque no era perfecta, tenía esa cualidad magnética que hacía imposible no prestar atención. El repertorio de la noche incluía algunos de sus grandes éxitos, entre ellos Alma Enamorada, una de las canciones favoritas del público. Sin embargo, la atmósfera de celebración que reinaba en el lugar estaba a punto de ser interrumpida por un hecho que cambiaría el curso de la historia. Mientras Chalino cantaba, un hombre del público se acercó a uno de los asistentes de seguridad y le entregó un pequeño papel doblado. El mensaje fue llevado al escenario y entregado al cantante, quien lo tomó con naturalidad al principio, como si no fuera algo fuera de lo común. Los ojos de Chalino recorrieron rápidamente la nota, pero lo que leyó en ese instante hizo que su semblante cambiara de manera perceptible. Su expresión, hasta entonces relajada y concentrada en la interpretación, adoptó un matiz de seriedad y desconcierto. Era un cambio sutil, pero para quienes lo conocían bien, fue imposible no notarlo. Continuó cantando, como si nada hubiera sucedido, pero algo en su actitud parecía diferente. La nota, cuyo contenido exacto sigue siendo un misterio, desató una ola de especulaciones casi de inmediato. Algunos de los asistentes aseguraron que Chalino había recibido una amenaza directa contra su vida. Otros, en un intento por restarle gravedad al momento, sugerían que tal vez se trataba de una simple petición de una canción. Pero en la sala, la incertidumbre se hizo palpable. Era como si una sombra invisible hubiera cruzado el lugar, afectando tanto al artista como a su público. A pesar del evidente impacto que tuvo el mensaje, Chalino decidió terminar su presentación. Su profesionalismo lo llevó a cumplir con su público, interpretando las canciones que esperaban oír, pero quienes estuvieron presentes aseguran que algo había cambiado en el ambiente. Algunos afirmaron que la nota mencionaba nombres de personas o lugares, otros, que simplemente contenía una advertencia breve pero contundente. Lo cierto es que ese pequeño papel marcó un punto de no retorno en la vida del cantante. Cuando el concierto terminó, Chalino abandonó el Salón Bugambilias acompañado de su equipo. Aunque el público se dispersaba, comentando el espectáculo y el misterioso episodio de la nota, pocos podían imaginar lo que estaba por suceder. Chalino era conocido por su temple, por su capacidad de enfrentar situaciones difíciles, pero aquella noche, algo en él parecía distinto. Sus movimientos eran más cautelosos, su mirada más atenta. El trayecto hacia el desenlace fatal ya había comenzado, aunque nadie lo sabía con certeza en ese momento. La nota, el cambio en su semblante y el ambiente tenso de la noche eran solo el preludio de un acontecimiento que lo convertiría en leyenda. Horas después de su última presentación en el Salón Bugambilias, la noticia de la muerte de Chalino Sánchez sacudió a México y a la comunidad latina en Estados Unidos.
Su cuerpo fue encontrado en un canal cerca de Culiacán, con signos evidentes de haber sido ejecutado. A pesar de las investigaciones, el caso sigue envuelto en misterio, alimentando un sinfín de teorías sobre las circunstancias y los responsables de su asesinato. Hoy, Chalino Sánchez es mucho más que un cantante, es un símbolo de resistencia y autenticidad, un hombre que dejó su huella en la historia a través de su voz y sus historias. Su vida y su trágico final continúan generando preguntas, manteniendo vivo su legado en la memoria colectiva de sus seguidores. ¿Qué opinas de la historia de Chalino Sánchez? ¿Crees que el misterio de su última noche se resolverá algún día? Déjanos tus comentarios, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias fascinantes como esta. Nos vemos en el próximo video. Prepárate para poner a prueba tus conocimientos sobre el rey del corrido. Este no es un simple reto, es un verdadero desafío para demostrar si eres un auténtico fan de Chalino Sánchez o si todavía te falta recorrer su legado. Aquí descubrirás datos sorprendentes, historias legendarias y curiosidades que solo los más leales conocen. ¿Crees que tienes lo necesario para superar este desafío? Cada respuesta correcta te acercará más al título de experto en Chalino, pero cuidado, porque las preguntas no serán fáciles. ¿Aceptas el reto o te retiras como un simple aficionado? Vamos, ponte a prueba y demuestra que conoces al ícono sinaloense como nadie más. Chalino Sánchez es conocido como el rey de los corridos, pero antes de alcanzar la fama, tuvo una vida llena de desafíos. Su pasado marcó su música y le dio esa autenticidad que sus fans tanto aman. ¿Cuál fue el suceso trágico que llevó a Chalino a escribir su primer corrido? El asesinato de su hermano, Armando Sánchez, en 1975, inspiró a Chalino a escribir su primer corrido, un género que usó como medio para expresar las historias reales de su vida y de su gente. ¡Wow! Si sabías esto, eres un auténtico fanático de Chalino. Le has dado al clavo, igual que él daba con sus corridos. Si no lo sabías, ya tienes algo impresionante para contarle a tus amigos. ¿Listos para la siguiente? Chalino no solo destacó por sus letras, sino por la manera en que conectaba con su público, incluso arriesgando todo para cantarle a su gente. Pero, ¿sabías que tuvo un momento crucial que marcó su carrera para siempre? ¿En qué año fue grabado el cassette que lanzó a Chalino Sánchez al estrellato? Fue en 1984 cuando grabó un cassette casero que se volvió popular entre la comunidad mexicana en Los Ángeles, catapultándolo a la fama en el mundo de los corridos. Así se empieza una leyenda. Si adivinaste, seguro Chalino estaría orgulloso de ti. Y si no, no pasa nada, que aún queda mucho por aprender y disfrutar. Vamos por la siguiente. El estilo de Chalino Sánchez no era algo que se viera todos los días. Su imagen de sombrero, pistola al cinto y mirada desafiante definió una era. Sin embargo, hubo un detalle que se volvió su seña de identidad. ¿Qué accesorio icónico usaba Chalino en la mayoría de sus presentaciones y fotos? Un paliacate, que usaba ya fuera en el cuello o en la frente, se volvió un símbolo inseparable de su imagen como cantante de corridos. El paliacate más famoso del regional mexicano. Si lo sabías, te acabas de ganar el título de fan estiloso. Y si no, a tomar nota para la próxima. Chalino Sánchez dejó un legado musical que sigue vivo hasta hoy. Pero hay una canción en particular que muchos consideran una de sus obras más representativas. ¿Cuál es el título del corrido más emblemático de Chalino Sánchez? Nieves de Enero es considerado por muchos como su corrido más emblemático, una historia de amor, desamor y sacrificio que llegó al corazón de sus fans. Un clásico que nunca pasa de moda. Si te la sabes de memoria, ya eres del club exclusivo de los que entienden el legado de Chalino. El final de la vida de Chalino es tan legendario como su carrera. Su trágico desenlace dejó una marca imborrable en la historia de la música regional mexicana. ¿En qué año fue asesinado Chalino Sánchez?
El 16 de mayo de 1992, Chalino fue asesinado en Culiacán, Sinaloa, en circunstancias que hasta hoy siguen envueltas en misterio. Aunque tenemos un video en nuestro canal que puede ayudarte a entender ese suceso, un desenlace trágico, pero el espíritu de Chalino sigue vivo. Si acertaste esta, eres un conocedor nato de su historia. Y si no, ya tienes una razón más para seguir explorando su vida y música. Chalino no solo interpretaba corridos, también escribió muchos de ellos. En sus canciones retrató la vida de personajes reales y ficticios, mostrando su talento como narrador. ¿Cómo se llamaba el personaje al que Chalino le escribió el famoso corrido El crimen de Culiacán? El corrido El crimen de Culiacán está dedicado a Lucio Villagrana, un conocido personaje dentro del mundo de los corridos. Vaya talento tenía Chalino para plasmar estas historias. Si lo sabías, te estás convirtiendo en un verdadero experto en la música de Chalino. Sigue adelante. El impacto de Chalino Sánchez se expandió más allá de México, especialmente entre las comunidades mexicanas en Estados Unidos, donde su música resonó con fuerza. ¿En qué ciudad de Estados Unidos vivió Chalino Sánchez la mayor parte de su vida? En Los Ángeles, California. Fue ahí donde trabajó, compuso y grabó la mayor parte de su música. El espíritu del rey de los corridos cruzó fronteras. Si acertaste, tienes el ritmo de Chalino en las venas. Si no, ya tienes un dato nuevo para presumir. La vida de Chalino estuvo marcada por momentos de valentía y desafíos. Uno de los eventos más sorprendentes ocurrió durante una de sus presentaciones en vivo. ¿Qué incidente impactante ocurrió durante un concierto de Chalino en Coachella, California, en 1992? Durante su presentación, alguien del público le disparó. A pesar de estar herido, Chalino se mantuvo en pie y terminó el show antes de recibir atención médica. Eso sí que es sangre fría. Si sabías este dato, eres tan valiente como él. Y si no, ahora sabes por qué Chalino es leyenda. Chalino no solo era conocido por su música, sino también por su carácter indomable y la autenticidad con la que vivió su vida. Hasta en sus amistades dejó huella. ¿Con qué otro famoso cantante de corridos era amigo Chalino Sánchez? Con Juan Villarreal, líder del grupo Los Cachorros de Juan Villarreal, con quien compartió escenarios y grabaciones. ¡Qué buena dupla! Pura potencia de los corridos. Si acertaste, eres todo un fan de la vieja escuela. Y si no, no te preocupes, aún queda mucho más por aprender. Chalino Sánchez dejó un legado que sigue vigente, pero hubo un momento específico que se considera el inicio de su ascenso meteórico en el mundo de la música. ¿Cuál fue el primer corrido que Chalino grabó profesionalmente? El corrido Luis Pulido fue el primero que Chalino grabó de manera profesional, abriendo el camino a su carrera como cantante. Así se empieza una leyenda. Si acertaste, estás listo para escribir tus propios corridos, o al menos para cantarlos bien fuerte. Si no, ya tienes una joya más para añadir a tu conocimiento de Chalino. Llegamos al final del reto. Ahora es momento de evaluar qué tan fan de Chalino Sánchez eres realmente. El camino hacia ser un experto en Chalino comienza aquí, así que, ¿cómo te fue? Déjalo en los comentarios y comparte cuántas preguntas acertaste. Recuerda, el legado de Chalino es infinito y aquí siempre habrá más historias que contar. Nos vemos en el próximo reto.